alumnos de sexto grado. Bien, como la clase pasada les expliqué que para que el Perú, para que definitivamente sellar la independencia de Latinoamérica, tenía que llevarse a cabo dos batallas. Ya la batalla fue la batalla de Junín, que ya le explicamos, y otra batalla que fue la batalla definitiva para que Latinoamérica sea libre. Porque si el Perú, el Perú no era liberado, entonces toda América iba a seguir bajo la colonia de la corona española. Y así sucedió. Se dieron dos batallas, la de Junín y Ayacucho. Bien, hoy vamos a hablar de esta batalla, la batalla de Ayacucho. Al comienzo hubieron pequeñas escaramuzas en esta, ya en la batalla de Junín. En la batalla de Junín vimos que nosotros triunfamos, pero los realistas o españoles se fueron más al sur, más al centro. Entonces la Serna ya se hallaba en Ayacucho, había avanzado de Ayacucho. Y también el ejército patriota también marchaba ambos en forma paralela. Ya a orilla del río Pampa, uno a cada lado de las orillas. Pero ya ambos ejércitos, tanto patriotas como españoles, no se dejaban, no perdían la vista, porque los podían sorprender. Es así como el 6 de diciembre los patriotas llegaron a las Pampas de Huamanga. Para ya el 7 de diciembre, los patriotas, cada uno efectuaba los preparativos para la batalla, tratando de buscar una mejor ubicación. Los realistas, los españoles, llamados también realistas, pasaron la noche en las faldas del cerro Condorcunca y los patriotas en la pampa de la Quinua. ¿Cómo estaban conformados estos ejércitos? Por ejemplo, los patriotas tenían 5.780 hombres con armas y solamente una pieza de artillería. En cambio, los españoles, desde ahora realistas o españoles, tenían un promedio de 1.400 hombres, soldados. Mientras nosotros teníamos una pieza de artillería, ellos tenían 14 piezas de artillería. O sea, son cañones pequeños. Pero la moral, como veníamos nosotros desde la batalla de Junín, veníamos con una moral bien alta. En cambio los españoles desmoralizados, ¿no? Con nosotros con la moral bien alta y formidable, por supuesto. En cambio los españoles estaban desmoralizados, producto de esa batalla. Y lo único que les quedaba a ellos esperaban el instante de rendirse o desertar. El 9 de diciembre hay una arenga Sucre, les habla a sus soldados y les dice, arengó a sus tropas con las siguientes palabras: soldados, de los esfuerzos de hoy depende la suerte de América del Sur. Otro día de gloria va a coronar vuestra admirable constancia. Soldados, viva la libertad, viva Bolívar, Salvador del Perú. Esas fueron las palabras de Sucre. Recuerden que Sucre era el hombre de confianza de Bolívar. Él es el que vino trayendo caballos, trayendo refuerzos de Quito, que lo mandó Bolívar. Bueno, entonces viene ya
todas las posiciones, las estrategias de ambos ejércitos, tanto patriotas como españoles. Entonces empieza la resistencia heroica de los patriotas. Ya hemos visto el número de soldados que tenían, era pues inferioridad numérica en armamento y en hombres. En cambio los españoles no superaban, pero nosotros teníamos una moral muy alta. La división de los patriotas se encaminó con fuerzas contra las fuerzas enemigas, sin disparar un solo tiro, es decir, se fueron con arma blanca a luchar cuerpo a cuerpo, y seguían avanzando en grupo los soldados del ejército patriota. A pesar que el enemigo, o sea los españoles, como tenían 14 piezas de artillería, ellos, a pesar del fuego de artillería, los patriotas seguían avanzando. Llegaron hasta trabarse cuerpo a cuerpo, lucha cuerpo a cuerpo. Los realistas, los españoles, impresionados por la valentía de los soldados del ejército libertador, comenzaron a ceder terreno, a ceder terreno. En los peruanos, el ejército libertador ganaba terreno. Entonces empieza el desbande por todo del ejército español, comienza el desbande. Significa que comienzan a desertar. En medio del desorden, porque en esta guerra, en esta batalla de cuerpo a cuerpo, los peruanos no dispararon un solo tiro, mientras los españoles sí lo hacían, hasta con artillería. En medio del desorden, confundido entre sus soldados, la Serna, recuerden que la Serna es el virrey, que estaba al mando del virrey Canterac, que era el general del ejército español. La Serna, herido por un soldado patriota, fue tomado prisionero, y fue conducido ante Sucre. La pelea se había iniciado desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Entonces viene la victoria peruana. Entre los patriotas la situación era totalmente diferente que los españoles. Mientras los soldados españoles, los españoles comenzaron a desertar, en cambio nosotros cada vez había más cohesión, más fuerza, más unidos. Ya con la captura de la Serna, del virrey La Serna, entonces con la mayor rapidez se ganó terreno enemigo. De la Mar, con otros emisarios, le conminó después al general Canterac, que era español por supuesto, a que se rinda. Bueno, Canterac no tuvo más remedio que aceptar. Y allí en el campo de batalla, en las pampas de Junín, ahí hay un museo. Ahí en ese museo, en las pampas de Junín, se firmó la capitulación de Ayacucho. Así se llama el documento, y de esa manera sellándose definitivamente la independencia de Latinoamérica. Ahí se firmó definitivamente, imagínense, desde San Martín liberó el Perú en 1821, y recién el 9 de diciembre de 1824, recién decimos que ya somos libres, podemos cantar libre nuestro himno nacional.
Por eso es que nuestro himno, somos libres y seámoslo siempre. Gracias a estos dos valerosos hombres, como es el general San Martín y también al general Bolívar y por supuesto sus demás generales, Lamar, Razuri, ¿no? Lucharon tantos hombres como chilenos, de distintas nacionalidades, porque recuerden que todos se unieron para salir de esta colonia de los españoles que nos han tenido 300 años como colonia, y allí selló todo y se fueron. Algunos se quedaron acá, algunos se quedaron aquí, otros se fueron porque se les perdonó a esta gente, estos españoles que quisieron quedarse en el Perú. Bien, había una resistencia, por supuesto, que Rodil, recuerdan ustedes que Rodil, el general Rodil, él tomó el Real Felipe, lo tomó él, y lo tenían secuestrado. Dentro del Real Felipe vivían como cerca de 6.000 personas. Cuando se da la capitulación, ahí recién Rodil, el general Rodil español, se rinde. Entonces, de los 6.000 de personas que vivían allí, solamente cuando se entregan el Real Felipe, los españoles, de los 6.000, solamente salieron 2.400 personas. 2.000. El resto murieron con enfermedades, escorbuto, y 200 fueron fusilados adentro. Al final del Real Felipe salieron 2.400. De esos 2.494 retornaron a España, y la diferencia se quedó en el Perú porque les perdonaron la vida. América entonces es libre, y ahí viene el premio para los libertadores. Por supuesto que el Congreso tenía que premiar a esta gente. Con esta victoria se logró la independencia de Latinoamérica. Bolívar se llenó de gloria. En todas las poblaciones peruanas fue recibido apoteósicamente. El Congreso Constituyente de ese momento le prorrogó las facultades dictatoriales, y además le dio un premio de 2 millones de pesos, de los cuales el 50% tenía que distribuirlo entre sus oficiales y soldados. En cambio, al general Sucre se le dio 200.000 pesos, pero además se le dio una hacienda en la ciudad de Chancay. Y entonces allí terminó, en ese momento dejó de funcionar el Congreso Constituyente. Bien, de esta manera, alumnos, hemos venido desde el desembarco, desde que San Martín entró por los Andes, por el Alto Perú, para llegar a Chile, independizarlo. Desembarcó en Paracas, el Ejército Libertador. Hizo su trabajo San Martín, y de ahí le tocó a Bolívar, hasta que por fin fuimos todo el sur, toda Latinoamérica se liberó de la opresión de la corona española. Ya ustedes hemos leído, hemos visto la historia, desde los preparativos, los viajes de Colón, Pizarro desembarca el Perú, viene la conquista, el virreinato, ¿no? Como ven ustedes, esto es historia. Por eso nosotros debemos conocer nuestra historia. Sería pena de que nos pregunten sobre la historia del Perú y no sepamos. Por eso hay que leerla. Bien, entonces, alumnos, la próxima clase estoy enviando
voy a enviar los temas y fechas que tienen que rendir los exámenes bimestrales, tanto de ciencia y tecnología como personal social. Bien, hasta la próxima clase.